No tiene gordito.
Sonido, sonido, me confirman por favor. Sonido e imagen, si son tan amables. 5-8, mi sargento. Ok, muchas gracias. 5-8, señor. Sí, señor. 5-8, mi sargento, ¿ahí se escucha? Vale, perfecto. Bueno, muy bien. Tenemos entonces en pantalla los temas evaluativos, ¿no? Del ICFES, lo que es lectura crítica, razonamiento cuantitativo, junto con unas áreas del desarrollo de la matemática específicamente, ciencias sociales y competencias ciudadanas. Estos ya son específicos para los estudiantes de prueba ICFES. Biología, química y física. Física sí entraría también para estudiantes aspirantes a censo. Inglés para estudiantes tipo ICFES. Bueno, esta es una aclaración de la forma como evalúa el ICFES las competencias. La Policía Nacional también evalúa unas competencias para los aspirantes a la fuerza. Pero decimos, es un examen. ¿Qué tengo que estudiar para ese examen? Abordo los temas, me los aprendo de memoria, pero aún así no paso el examen. ¿Por qué? Bueno, en realidad no te están evaluando procesos memorísticos. Evalúan unas habilidades, unas competencias, unas destrezas. Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres, ¿no? De Santos. Afirma que la evaluación es un fenómeno que permite poner en el tapete todos nuestros pensamientos, habilidades, entre otras, en ese tapete que llamamos examen, ¿sí? No es un proceso entonces que sea técnico, sino que hay una serie de actividades involucradas de tipo psicológico, político y moral. O sea que me van a preguntar matemáticas, pero aparte de eso, ¿me van a hacer esa pregunta enfocada a lo psicológico, lo político y lo moral? Sí. ¿Y cómo ellos pueden evaluar esa parte psicológica? Pues resulta que dentro de la pregunta hay unas palabras y el ejemplo en sí constituye una manera de determinar cómo reacciona ese estudiante a ese ejemplo y cómo responde. Si yo te hago una pregunta y en esa pregunta pongo muchas palabras para confundirte, me estoy dando cuenta que tu habilidad en comprensión lectora es poca. Y ahí estoy calificando esa dimensión de la lectura crítica. Si intervengo con una pregunta que sea fuerte, por decirlo así, te presento un caso de discriminación o de violación y tú eres susceptible a eso, te vas a afectar en la respuesta. Y eso va a hacer que obviamente respondas de manera equivocada. Tu posición política puede darse a conocer también. Tus conceptos morales también pueden ser puestos a prueba en cada una de esas preguntas. Bueno, quiere decir, adicional a ello, hay otros aspectos como el miedo que presentan muchos estudiantes en la prueba. Eso es algo muy común.
El miedo es normal en un ser humano, hace parte de nuestro desarrollo evolutivo y hace parte de nuestra supervivencia. Si no tuviésemos miedo a las alturas, pues nos tiraríamos por cualquier despeñadero y no tendríamos gran posibilidad o probabilidad de vivir o de sobrevivir. Si no le tuviésemos miedo a las fieras, a las bestias o a la noche, sucedería exactamente lo mismo. El miedo es necesario, pero cuando yo aprendo a dominarlo y a controlarlo, que es lo que siempre nos han dicho, puedo sobrevivir. ¿Cómo dominar el miedo? Para una prueba escrita, porque para enfrentarme a una fiera, pues tendría que ver a la fiera, tendría que tener una herramienta, una armadura que me ponga en una posición superior a la fiera. Si yo voy a bajar por una peña, ¿cómo hago para perder el miedo? Pues me anclo a una cuerda y me sujeto fuerte con las manos de lo que pueda y obviamente estoy dominando el miedo, pero bajo en la peña, bajo el risco. Si el miedo me domina, ni siquiera con cuerda, ni siquiera con ninguna herramienta voy a bajar. Nosotros tenemos un cerebro que tiene una capacidad elástica, muy plástica de adaptación. No así los animales. Hay caballos que nunca le pierden el miedo a un carro. Apenas escuchan el carro, corcovean, saltan, brincan, salen despavoridos del miedo. Por eso se utilizan unas tapas en los ojos. Y así se elimina el miedo. Nosotros no podemos hacer eso en un examen. ¿Cómo dominar el miedo para un examen? ¿Cuál sería su cuerda? ¿Cuál sería su armadura? ¿Cuál sería su lanza? Analógicamente hablando, las clases, los libros, los MP3, su cuaderno, esas son sus herramientas. Es algo que usted puede construir para perder el miedo en esa prueba. ¿Qué le están valorando ahí? Su dimensión psicológica. Una persona que presenta la prueba sin miedo es una persona que tiene mucho más ventaja de pasar la prueba que otra que lo hace con miedo, aunque tenga mucho conocimiento. Por eso insisto, no vean los puntos, no se fijen en que, ay, ese IFES es muy largo. Tienen que eliminar esas barreras mentales que tienen desde ahora. Comiencen a decir en su mente, desde ahora, el examen es fácil, el examen es fácil, el examen es fácil. Repítaselo todos los días. Mentalícese de que ese examen es fácil. Haga de cuenta que hoy va a presentar el examen y hágalo tranquilo, relajado. Ubíquese en el tiempo del examen. Así cuando llegue el momento, su cerebro va a estar adaptado. Y ya no le va a tener miedo a ese factor estresante que es el examen escrito. Así igual la entrevista para los aspirantes al consejo. ¿Cómo pierdo el miedo? Es que el público me da miedo. Pues pónganse en público. Haga una conferencia en su casa con su familia. Mire, no hay gente que a uno le dé más pena exponerle algo que a la familia. Háganlo y verán cómo pierden el miedo. Háganlo frente a un espejo. Y ese día en el examen, en su entrevista, van a estar muy tranquilos. Si no, sus piernas tiemblan, sus manos sudan y su cerebro olvida. Ya les ha pasado, en el colegio les ha pasado, estoy seguro lo recuerdan. Iban a presentar el examen, habían estudiado mucho. Presentaron el examen y no se acordaron de muchas cosas. Al terminar la prueba, se acordaron. Incluso, al terminar la prueba, saben en qué pregunta la embarraron. Se dan cuenta. Dicen, ay, esa no era. Qué bruto. ¿Cómo voy a responder eso? Si yo me la sabía. ¿Cierto? Eso dicen los estudiantes. ¿Les ha pasado? Si les ha pasado, ese factor va a volver a incidir ahora.
Eso no se elimina así. ¿A quién le ha pasado entonces eso? Para empezar a corregir, ¿no? Que al terminar la prueba se acordó de lo que había estudiado. Y en el examen no se acordaba. Los escucho. Micrófonos abiertos. ¿Cuáles han sido sus experiencias en el examen? Y cuentan los exámenes del colegio también. Sí, Ganji. Profe, a mí, pues yo presenté la psicotécnica el año pasado y más que todo fue, digamos, los nervios por el tiempo, ya que eran muchas preguntas y pues era muy poco tiempo, entonces como que yo me afané, fue mucho. Ok, le tuviste miedo fue al tiempo, ¿no? A la cantidad de preguntas en relación al tiempo. Eso es Sí, un sí, miedo. Eso es un miedo. Y debe superar ese miedo. ¿Cómo puede superarse ese miedo? Hay que llevar una herramienta y es la habilidad de comprensión lectora. Saber leer muy bien. Esa va a ser su mejor armadura. Sirve de defensa y de ataque la lectura crítica. Entonces, estos factores psicológicos son muy incidentes en la prueba. Determinan el resultado de un examen. Si usted no les presta atención, por más que haya estudiado, aún así puede fallar. Para eliminar el miedo, primero tengo que reconocer mi debilidad frente al miedo. Esa debilidad en este momento será las tablas, la lectura, la comprensión. ¿Cuál consideran ustedes son sus debilidades o son todas? Entonces comienzo a trabajar en ello. Si son las tablas, pues, hombre, aprendérselas, es que no queda de otra. Y si es la lectura, pues a leer. ¿Qué otro camino existe para aprender a leer? No hay otro, leyendo. No hay un atajo. Yo estoy seguro que si usted se lee al menos una hora diaria, usted pasa ese examen. Porque la lectura, independientemente del tema que usted tome, pues si es de lo que le van a evaluar mejor, pero la lectura hace que el conocimiento que usted ya tiene en su cerebro, que está ahí almacenado, pero que no tiene ningún puente, porque eso no se borra. Todas las imágenes están vivas en su cerebro, todas, desde que usted nació, todas. Si usted lee, crea puentes y alguno de esos puentes finalmente va a conectar con ese conocimiento antiguo que ya estaba ya olvidado con telarañas. Por eso la gente que lee más tiene más fluidez al hablar, tiene más seguridad, tiene más tranquilidad para enfrentar cualquier tipo de tema, incluso aunque no sepa mucho de él. Es por la conexión tan complicada que se hace en el cerebro. Es que los datos que se pueden almacenar son increíbles. Y cuando logramos nosotros eso, pues voy a estar más tranquilo en el examen. ¿Ve cómo he eliminado el miedo a través de la mera lectura? O sea, no es solamente leer por leer. Es leer con la conciencia plena de que estoy aprendiendo. Aunque yo no esté entendiendo, tranquilo, avance. Tarde o temprano va a entender. Es que el entendimiento es como el dinero, es un resultado. Yo no puedo matarme la cabeza entendiendo. No, yo avanzo. Con el tiempo entiendo.
No le puede pedir a alguien que entienda ahí. Esto es con el tiempo. Por cierto, ¿no? Ya saben, nunca digan si me entiendes, ¿no? O me hago entender, ¿no? Eso es una ofensa a la otra persona, porque la otra persona tiene cerebro, entiende, ¿ya? Nunca digan esa frase a nadie. Elimínenla, bórrenla. El entendimiento es un resultado de un proceso. La lectura. Los videos, las clases, los documentales, el audio, el MP3 de historia. Cuando usted comienza a hacer todo eso, finalmente va a entender. Es inevitable que usted se vuelva un entendido de algo. La inteligencia es otra cosa. Todos somos inteligentes, todos, todos. Por eso podemos leer. La inteligencia me permite leer. Hay otro tipo de inteligencia, memorizar. Hay gente que ve y memoriza todo. Hay cerebros especiales con el síndrome de Savant, por ejemplo, personas que no son capaces de abrir un tarro que tiene una pastilla para tomársela. Si usted no le indica el algoritmo exacto, pero si usted le mueve el tarro del lugar, ya no puede hacer eso. Esa persona tiene un síndrome. Pero si usted a esa persona le pone una lectura de un libro y le enseña cómo pasar las hojas, él solamente con leer el libro, ojo a lo que les voy a decir, mire, solamente con leerse ese libro de 300, 500, 1000 páginas, solamente con leerlo, al terminar de leerlo, usted le pregunta, ¿cuántas letras A habían en ese libro? ¿Cuántas comas tenía ese libro? Y él sabe. Él sabe. Y uno dice, oiga, es increíble. ¿Cómo puede un cerebro hacer eso? Pues es el cerebro humano. Pero él no puede destapar un tarro de pastillas después de que usted le enseñó a destaparlo, pero si usted se lo puso 10 centímetros a la derecha, él ya no puede. No puede, porque es como una máquina, es como un robot. Usted le enseña al robot, lo programa, él hace eso. ¿Le movió el tarrito? ¿El robot qué hace? Nada. Pero pregúntele al robot cuántas letras hay en un libro. Se lo dice así. El cerebro humano tiene la capacidad de hacer eso. Ahora, él puede aprenderlo si se lo enseñas paso a paso, las del síndrome de Savant. Puede aprender a desarrollar, a resolver problemas de la vida cotidiana si le enseñas paso a paso. Una persona normal sin ese síndrome puede coger el tarro de pastillas si se lo mueve, si se lo acuesta, si se lo escondes, lo busca. Si se le acabaron, va y compra otras. O sea, él soluciona esa clase de problemas. Pero no puede decirte cuántas letras A había en un libro de 500 páginas. Eso sí, eso hasta ahora ha sido imposible. Las memorias están divididas. ¿Ven? Una memoria muy práctica para resolver problemas, que es la del común denominador de un ser humano, y una memoria de un tipo savant, de un genio que tiene memoria así. ¿Ustedes quieren ser esa clase de genios? No creo. No creo. Quieren ser genios que resuelvan problemas, ¿cierto? Bueno, de estos surgen muy de vez en cuando en la humanidad, como Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking, George Ball, Richard Feynman, Mozart, Beethoven, Ludwig van Beethoven, ¿no? Wolfgang Chrysostomos Amadeus Mozart, Da Vinci, Picasso, Elon Musk. Gente que resuelve problemas y tiene una capacidad de aprender increíble, pero no son genios porque su cerebro sea diferente. Simplemente son genios que tenían en mente un deseo. Uno, aprender. Ustedes son esa clase de genios también. Tienen en mente aprender. ¿Sabe qué es lo mejor? Que ahora ya son conscientes de eso y ya comenzaron. Ojalá hubieran comenzado antes, ¿no? Ojalá alguien me hubiera dicho eso antes, que yo podía ser un Einstein.
Me lo dijeron, pero nunca lo escuché, nunca lo creí. Es que tenían que repetírmelo. Sí, aquí hay Einstein entre ustedes. Hay Newtons entre ustedes. Deben haber violinistas espectaculares entre ustedes. Muy al estilo Tartini o Paganini. Sin necesidad de tener que hacer pactos, ¿no? Con el demonio. Esa es la historia que les montaron a esos talentosos hombres. Deben haber pintores espectaculares, ¿no? Muy al estilo Da Vinci, Picasso, Rembrandt, Van Gogh. Pero ¿cómo van a saberlo si nunca han pintado? ¿Cómo van a saber qué clase de genios son si nunca se han dedicado a la genialidad? Pues hay que hacerlo. Eso implica leer, indiscutiblemente. Eso implica sacrificar más tiempo del común para hacer las cosas comunes y utilizarlo en la lectura. Bueno. Muy bien. Esa es la competencia entonces en general que está evaluando el IFES, ¿no? Su competencia de comunicación. ¿Cuáles son sus conceptos como ser humano? ¿Cuál es su tipo de lenguaje? Bueno, fácil, a través de una pregunta identifico qué tipo de lenguaje tienes. Te pongo un lenguaje técnico o científico, ¿no? Entonces, identificamos qué tipo de lector es. Cuando hablamos nosotros de esas competencias que son progresivas dentro de la lectura crítica, la prueba todo es lectura, toda. Busca que usted identifique y entienda los contenidos de esa lectura. ¿Cuáles son esos contenidos de la lectura? Léxico. ¿Conozco el significado de las palabras? Hay unas que aparecen literalmente o explícitamente, pero otras son de tipo inferencial. Aquí no están indagando un conocimiento propio de la gramática, ¿no? Como se dice, sino simplemente una relación que existe entre los elementos. Ejemplo, Caperucita y el lobo feroz. Dígale usted esto a un niño de 3 años y dígaselo usted a un adulto y dígaselo a un abuelo. Los tres van a tener una concepción diferente y una relación semántica distinta. El niño va a decir qué diablos es Caperucita, ¿sí? Pero sí va a entender que es el lobo feroz, entonces él de una vez va a asociar al lobo, a la bestia, a la fiera, porque ya tal vez a esa edad ya lo conoce. El adulto de inmediato va a decir, eso era un cuento, y puede indagar un poco más y el adulto puede decir, eso era un cuento popular. ¿Quién era el autor de Caperucita Roja? Han leído muchas veces ese cuento, ¿cierto? Siga, Pérez. Pensé que estaba levantando la mano. No, me entiende, qué pena, disculpe, señor. ¿Quién es el autor de Caperucita Roja? ¿Hermano Green? No. Oiga, nunca nos habíamos puesto a pensar en eso, ¿no? Bueno, en realidad no hay un autor. Hay muchos escritores que lo llevaron ya al libro, le pusieron su nombre, pero no son autores. Ellos simplemente lo plasmaron en el libro porque ya lo habían escuchado. Caperucita Roja es un cuento popular, europeo. No tuvo un autor, se pasó de generación en generación, como una forma de enseñarle a los niños los peligros del bosque y los riesgos de la desobediencia. Era una forma cultural de enseñar. Antes se enseñaba con miedo. Creo que todavía, ¿no? El miedo ha hecho parte de nuestro proceso educativo, el miedo a las matemáticas, ¿no? Total. No debería ser así. Pero bueno,
El adulto ha entendido todo eso, ¿ven? Todos esos conceptos. Un niño no, yo le digo eso al niño, el niño no entiende. El anciano, cuando usted le dice eso, él dice, yo sabía que era Caperucita Roja, pero ya no lo recuerdo. Solamente recuerda partes de eso. Porque el cerebro, con los años, si usted no lo trabaja, pierde esa capacidad. De forma natural la va perdiendo. Si usted no lo trabaja, va perdiendo. Y hay enfermedades que hacen que se pierda la memoria. ¿Sí? Eso es lamentable, ¿no? Eso es lamentable. Le ha sucedido a genios espectaculares como Faraday, quien tuvo pérdida de la memoria y todo lo que nos brindó Faraday. Agradézcale a Faraday hoy que usted pueda hacer esta conexión. Y está olvidado, ¿no? En la historia. Está olvidado. Faraday y sus campos electromagnéticos. Y él tuvo pérdida de la memoria. Nos hubiera dado un poquito más de su genialidad. Era un curioso como tal. La curiosidad hace genios. ¿Quieren ser genios? Vuélvanse curiosos. Ingenuos. No den nada por sentado. Cuestionen, indaguen. Entonces, esa es la capacidad de comprender el campo semántico en un texto a través del significado de las palabras. No como tal el concepto gramático, ¿no? Digamos en el que hablamos de conectores, tablas de verdad. No. Luego tenemos un campo que busca articular todas las palabras del texto, una con otra, un párrafo con otro, y darle a eso un sentido global. O sea, comienzo hablando de Caperucita Roja y termino hablando del final feliz. Sé que eso es una fábula. Luego me presentan un texto que dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hará descansar. Sobre su regazo apoyaré mis miedos. Andaré en valle de sombras y no temeré mal alguno, porque el Señor es mi lanza y mi cayado. Comienzo a leer ese texto y digo, esto es un texto bíblico. ¿Qué clase de texto será? ¿Es narrativo? ¿Es informativo? Comienzo a entender, ¿no? A articular la globalidad del texto. O sea que además necesito conocer cuáles son esos elementos locales, sus frases, sus párrafos. ¿Por qué está ahí esa palabra? ¿Por qué dice Jesús? Ah, ya, porque Jesús es el sujeto. ¿Qué dijo Jesús? Eso es el predicado. Y el predicado tiene verbos. En verdes praderas me hará descansar. El verbo es descansar. Y comienzo a identificar verbos principales, verbos secundarios, de apoyo, proverbos. Comienzo a reconocer la conjugación, el tiempo, pasado, presente, futuro. Algo que no se hace en los niveles básicos, ¿no? De literatura. En la primaria. Está en un solo tiempo, es plano, ¿ven? Acá ya comienzo a reconocer esos tiempos. A distinguir un párrafo de otro. ¿Qué es un adverbio?
Mire, todos esos conceptos ahora tienen sentido ya para mí. Pasamos en el colegio y comenzamos. ¿Qué es un verbo? Ah, ya sé. ¿Qué es un sustantivo? Ah, ya sé. ¿Qué es un predicado? Listo, ya sé qué es eso. Pero ¿y ahora para qué me sirve todo eso en la vida? Si yo aprendí a hablar y no tuve necesidad de saber qué era un verbo. Bueno, ya saben para qué sirve ahora, ¿no? Para los aspectos evaluativos. Dentro del conocimiento, obviamente, para entender mucho más. Bueno, hay que abordar entonces todo eso, ¿no? Recapitular esas clases del colegio. Y finalmente, tendríamos nosotros que evaluar qué entra aquí. ¿Para qué me sirve el cuento de Caperucita Roja? Ya no para qué me sirve conocer el verbo o el sujeto. No. Ya viene para qué me sirve en general. ¿Para qué me sirve en general ese salmo que me está dando una enseñanza de vida? Soy yo el que decide si realmente eso me está enseñando o no. ¿Ven? Esa evaluación ustedes pueden hacerla, pero ¿qué necesitan? Reconocer si el tipo de texto que le entregaron era narrativo, informativo, explicativo, crítico, expositivo y todos los que encuentre. Porque dependiendo de eso viene la pregunta. Si hay retórica, la retórica tiene que ver mucho con las tablas de verdad. Aquí es donde entra la evaluación de validez. Saber reconocer qué es verdad para el autor. En un texto que es de tipo narrativo, es verdad que el lobo habla. Si fuese un texto expositivo, pues no, ¿cierto? Yo tendría que juzgar eso. ¿Ve? Porque alguien me puede narrar eso desde el género literario de la fábula y yo voy a entender que esto allí van a haber hipérboles, ya en lo que son exageraciones, que van a haber personajes animados. Pero si alguien llega y me dice, oiga hermano, yo vi una bruja, él le está haciendo una exposición, ¿no? Está exponiendo algo. Le está informando algo. ¿Usted cómo lo asume? ¿Como una exposición? ¿O lo asume como una narración, un texto narrativo en el que puede haber fábula? Siga, puerta. Puerta. Juan. Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. ¿Saben de qué va a depender eso? Eso va a depender de su nivel de conocimiento. Y hay mucha gente que lo cree, ¿no? Mucha gente que utiliza cuentos, fábulas, mentiras para contárselas a otro y la gente no tiene crítica, no tiene retórica, no tiene argumento, no tiene validez para refutar eso. Cuando me hace falta reforzar ese conocimiento, otro me evalúa, me pone a prueba y yo caigo en el engaño. ¿Ven?
¿Qué hace el ICFES o el ente evaluador? Le pone a usted un cuento de ese tipo. Y si usted no sabe reconocer ahí verbos, sujetos, predicados, no conoce tablas de verdad, no conoce qué es lo literal, lo inferencial, usted puede ser engañado en ese examen. ¿Cómo evito caer en la trampa? ¿Cómo elijo la respuesta correcta? La clave correcta, ¿no? Debo tener un conocimiento previo. No basta con el texto que me entrega el evaluador. Ejemplo. Aquí tenemos, por fortuna, los cuadernillos de preguntas ICFES de todos los años. Creo este es el de lectura crítica. Recuerdan, campaña de familia, las directivas, competencias ciudadanas. Cuadernillo de preguntas. Vamos a ver si este es el de lectura. Ciencias naturales. No. Busquémoslo como tal. No, este creo que ya lo abrí. Aquí está, lectura crítica. Dicen, esto es lo que más duro me da en la prueba, la lectura crítica, la prueba de lectura crítica. Toda la prueba es lectura crítica, toda. Veamos este texto. Dice, el primer gran filósofo del siglo XVII, exceptuando a Galileo y a Bacon, ¿los conocen o no los conocen? Si no los conocen, ya van perdiendo. Porque ya no van a entender esto. Fue Descartes. Ya no van a entender esto. Y si no conocen a Descartes, peor. Porque aquí le van a hablar es de él. Y si alguna vez se dijo de alguien que estuvo a punto de ser asesinado, habría de decirlo de él. ¿Ustedes sabían que Descartes casi fue asesinado? Y van a preguntar sobre esto, mire, va. Aquí, ¿no? Van a preguntar sobre Descartes y sobre este texto. La pregunta para todos los estudiantes, respondan al chat. ¿Alguien ya conoce a Descartes, a Bacon o a Galileo? Y respondan con sinceridad porque ustedes son los que se están autoevaluando, ¿no? Bueno, muy bien. Ya parten del punto entonces de la ignorancia consciente, que es un nivel superior a la ignorancia inconsciente, ¿cierto? Creer que se sabe. Partir de la ignorancia consciente, o sea, creer que saber que no sé es mucho mejor. ¿Ya? La pregunta que surge de esto, las preguntas que surgen de este texto, serían más fáciles si yo ya conociera a estos personajes. Sí, el ICFES le entrega un texto para que usted lo lea y tenga una referencia. Y usted puede responder con esto. No le digo que no, puede, en más tiempo. Si usted ya conociera lo de ellos, cuando llegue a su examen ICFES, va a ser una risa, va a ser un chiste.
porque usted ya ha leído de ellos y no les son ajenos. Cuando usted hace algo que le es familiar, entonces se vuelve muy fácil hacerlo, ¿no? Tengo confianza, tranquilidad. Y aquí combatimos el miedo para la prueba. Pero cuando usted se enfrenta a este texto y usted no entiende ni de quién ni de qué le están hablando, por más que lea esto, no le va a ser suficiente. Estamos diciendo que usted se queda corto. Les pregunto, queridos estudiantes, ¿se quieren quedar cortos en su examen? No, ¿cierto? Di una clase particular sobre todos los filósofos más reconocidos de la historia. Está grabada. Por eso les digo, vean todos esos videos, porque lo que encuentran ahí es fundamental para su examen. Así cuando lleguen y se encuentren con textos de Descartes, Bacon, Galileo, ya van a saber. Este otro texto. Comienzo con la pregunta, ¿no? El autor introduce la cita de López Michelsen. Pregunta, ¿quién era López Michelsen? Un presidente, dice Isaac. ¿Qué opinan los demás? Y Santos, si no soy mal, ¿no fue un presidente dictador? Un Alfonso dictador. López Michelsen, ¿no? Sí, Alfonso López Michelsen. Era un dictador, un dictador. Era un dictador. Y le gustaba mucho el vallenato y conocía mucho de la música vallenata, ¿no? Bueno, ya tengo algo. Ya tengo algo. Y voy avanzando, ¿no? Luego me hablan aquí de las colitas. ¿Qué eran las colitas? Ya leyendo el texto, Lo del vallenato es un evento. lo del vallenato, ¿no? A menos que usted sea costeño, no va a saber de esto, ¿no? Ya los costeños sí están familiarizados por su contexto cultural con su música. ¿Ya? Las colitas, se decía, son el ancestro directo del vallenato moderno. Hay otros que no están de acuerdo con eso y ese es el debate aquí. ¿Han escuchado una canción de La Gota Fría? Creo que se la han escuchado a este cantante Carlos Vives. Carlos Carlos Vives. Vives. Pero esta canción es mucho más antigua, ¿no? Ese ya es La, Reencauche. la cantó fue Escalona, si no soy mal, y Carlos Vives la modernizó. La reencauchó, exacto, ¿no? Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, conocimiento en este tema musical, en este género musical, en esta historia del género, vean cómo el ICFES me pone a prueba. Y yo aquí leo, y si hay palabras que yo no entiendo, por ejemplo, ¿qué es una guacharaca? Un La instrumento. guacharaca es un instrumento musical. Es un instrumento, ¿no? De Sí. pronto otros no lo saben. Dirán, no, una guacharaca es un arma, una Mossberg, calibre 12 o 18. También así se llama, ¿no? Así le nombran. Pero si yo no conozco qué es eso, ¿cómo hago? Pues me están evaluando. No este texto, señores. La competencia que en realidad me están evaluando aquí es mi conocimiento previo sobre esto en toda la prueba IFES. Por eso es importante que lean absolutamente de todo, porque algo de eso se enlaza en ese examen.
¿Y quién iba a pensar que me iban a preguntar del género vallenato, no? 100 años del vallenato. Bueno, ahí apareció, miren, el examen IFES, ¿no? Seguimos con otra. Novela Sin Remedio, de Antonio Caballero. ¿Conocen al personaje? ¿Conocen a Antonio Caballero Calderón? No, señor. Bueno. La editorial Alfaguara presenta la novela Sin Remedio de este personaje, en el que cuando yo ya lo he leído antes, sé qué tipo de literatura tiene él, ¿no? ¿Cuál es su género? Si ustedes ya han leído a Gabriel García Márquez, sabrían cuál es su género, ¿no? De realidades fantásticas, ¿no? Y hablar de huevos prehistóricos en la novela 100 años de soledad, por ejemplo, ¿no? En donde él se expande en fantasía. Si usted lee a Juan Rulfo, lo lee como alguien del pasado, que habla de sus ancestros, de sus abuelos, de la gente que vivía antes y cómo vivían antes, ¿no? Si usted lee a Ernest Hemingway, por ejemplo, ¿no? Dice, este hombre le gustaban las aventuras y las narra y las cuenta, ¿no? Si usted lee a Fernando Vallejo, dice, pero es que este man es un crítico tremendo. Pero si usted nunca los ha leído, usted no sabe, nunca ha leído a Isabel Allende, por ejemplo, usted no sabe cuál es la relación de ella con los libros y con la tragedia de su hija. ¿Ven? Ya leyeron a Unamuno. Bueno, ya saben, ¿no? ¿Por qué Unamuno entrega esos textos tan nubados, ¿no? Tan pensantes, referente al dolor que vivió un pueblo por los ataques, por la masacre, ¿no? Es un dolor realmente profundo el que él siente al escribir. Si usted lee a Borges, ve gran genialidad, pero hay una impotencia absoluta, ¿no? De la vida y de la lucha constante por salir avante, porque él tuvo un problema de la vista. Su mamita lo acompañó hasta el final. Pero si nunca lo ha leído, ¿cómo pretende usted en el IFES entender esto? Tal vez pueda, pero se va a tardar mucho más tiempo y no le va a alcanzar. Si usted lee antes, cuando llegue allá, esto va a ser mucho más fácil. Y juegan con todo. Juegan con todo. Aquí tenemos un documento que habla sobre la pérdida de la privacidad. La privacidad. ¿Sabemos cuándo comenzó la privacidad en la humanidad? ¿Cuándo comenzamos a tener privacidad? Hagan memoria. Vean cómo vivía el ser humano antes. Antes habían cuartos privados. Habían habitaciones. Cuando se crean las casas familiares, comienza a haber algo de privacidad frente a la sociedad. Pero, ¿conocemos eso o no? Si nunca leímos sobre la privacidad, nunca leímos sobre el derecho público, sobre la colectividad, si no prestamos atención en las clases de derecho, ¿cómo vamos a tener claro estos conceptos, no? Pues no se puede. La privacidad sexual, ¿cuándo se tuvo? Ustedes sabían que en Inglaterra había una ley
que se llamaba Prima Nocta. ¿Qué significa la Prima Nocta? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado de la Prima Nocta? Yo lo escuché en una película de esas de ciencia ficción que veía antes, del estilo Mel Gibson. Aunque, bueno, no era tan ficticia, sino que como la cuenta Mel Gibson. A mí no me gusta Mel Gibson haciendo películas. Se tomó unos actores muy buenos para hacer películas, pero no me gusta, porque él es muy exagerado. Mel Gibson fue el que hizo La Pasión de Cristo y hicieron pues prácticamente los látigos con unas puntas y una tortura increíble, ¿no? Y sangre por todo lado. O sea, él es así, ¿no? Él es como muy exagerado, me parece. Y Mel Gibson hizo otra película que se llamaba, tal vez si la conocen por esto, William Wallace, el que se pinta la cara de azul y le van a cortar la cabeza y grita ¡Libertad! No recuerdo el nombre de la película del personaje, sí, porque obviamente es un personaje libertario, ¿no? Así como Simón Bolívar. Veamos si lo recuerdan tal vez por YouTube. Si no soy mal, es una película escocesa que él mismo protagonizó, Misaento. William, ¿qué, mi intendente? William Wallace. Aquí está, mírelo. Esa película era de la libertad escocesa, si no estoy mal. Exacto, sí, señor, de la libertad de Escocia, ¿no? Sobre los ingleses. Eso, Corazón Valiente, exactamente. Exacto, así se llama, Corazón Valiente, ¿no? Tiene un drama muy bueno, ¿no? Bueno, de la realidad tiene parte, no todo. Eso es lo malo de Mel Gibson, que, o sea, le cambia la realidad. No me gusta. Debió haberla sacado realmente como era, porque la historia en sí es muy buena como es. Pero este hombre le cambia ahí sus detalles y ya no me gusta. Bueno, aquí escuché una palabra sobre esa ley que era la famosa prima nocta. ¿Y qué tiene que ver esto con la privacidad? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? En realidad, que cuando me hablan de privacidad, yo ya tengo el concepto claro de lo que es, porque conozco su desarrollo en la historia. Y la prima nocta violaba todo concepto de privacidad de los escoceses. Porque usted se quiere casar con alguien y usted quiere tener esa vida privada, esa intimidad con esa persona. Pero la prima nocta era una ley que decía que todo campesino que se case debe permitir que su esposa pase la primera noche con el regente del pueblo, con el delegado del rey. ¿Cómo les parece eso? Los feudales, sí, señor. ¿Cómo les parece eso de bonito? Y eso era normal. Pues dice la historia que William Wallace no quería que su esposa perteneciera a ningún feudal. Se casó a escondidas y eso le trajo la muerte de su esposa. Inicia una rebelión apoyado por diferentes pueblos de Gran Bretaña, entre ellos los irlandeses. Inicia la liberación de Escocia y, bueno, logra, ¿no?, liberarse. Tras varias batallas, muere como un héroe y está la estatua de William Wallace, así como acá tenemos la de Simón Bolívar. Es muy representativa, ¿no? La del pueblo escocés y las gaitas y todo eso, ¿no? Y las faldas. ¿Sí? Es muy representativo. Vean cómo asocié el concepto de privacidad que me están evaluando aquí, algo mucho más antiguo, y de seguro eso que sé me va a servir para resolver esto. Porque tengo un pensamiento crítico, porque tengo conocimiento previo sobre antropología, etología,
como ustedes le quieran llamar a esos conceptos del estudio del comportamiento humano antiguo. Y es que si yo no sé eso, ¿cómo pretendo responder esto cuando aquí me dicen Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la etología y la antropología? ¿Y si yo no sé qué es eso? Aquí no encuentran qué es etología ni qué es antropología. Ahí no está. ¿Se dan cuenta por qué la importancia entonces de estudiar antes de un examen y no creer que ya sé todo para ir a ese examen, ¿no? Lastimosamente, los señores policiales cometen este grave error para su examen de ascenso. Van y estudian únicamente los temas policiales y se olvidan de la etología y la antropología, y allá quedan varados. Solamente por hablar de 2 palabritas. Mi sargento, Sí, señor. que uno, eso que está diciendo que estudian, uno se queda impresionado también de gente que ni siquiera de pronto coge un libro y pasan, ¿no? Al chiripazo. Y uno dice, ve, raro, ¿no? Pues esa es una incógnita que he tenido yo. Hay gente que se gana la lotería en el mundo. Suerte, eso es suerte. Por eso le pregunto, ¿no? ¿Hay gente que se gana la lotería en el mundo? Pero, sí, bueno, está bien. ¿Será que la suerte existe o el destino existe o simplemente son cosas que tienen que pasar? Es lo que el signo de pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Bueno, le voy a Porque contar una nadie historia. quiere estar mal, ¿no? No, le voy a contar una historia. Sucedió hace millones de años, cuando se estaba formando el cinturón de asteroides, que era cuando se estaban formando los planetas. ¿Sí? Si hablamos nosotros de la formación del planeta Tierra con respecto al calendario que les mostraba antes de los 12 meses y del inicio del universo, más o menos nuestro sistema solar se vino a formar por ahí en agosto, más o menos. Para esa época, para agosto, pues es que, o sea, si usted compara ese tiempo, es realmente increíble la distancia que hay, ¿no? De tiempo. Pero en agosto sucede algo. Se está formando un planeta nuevo y no alcanza a formarse, ¿no? Ese es el famoso cinturón de asteroides, ¿ya? Que nosotros tenemos en nuestro sistema solar. Porque está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, está el cinturón de asteroides, ¿no? También ahí, dentro de esa digamos, confección de planetas. El cinturón de asteroides es un círculo de rocas que no alcanzaron a unirse para formar un planeta. Ya. Entre esos golpes de esas rocas, una golpeó muy fuerte a otra o muy leve y se desvió. Bueno, eso pasó. El planeta Tierra sigue millones de años formándose, está muy caliente todavía, luego comienza a explotar, eh, luego lo que es la Luna, que se consideraba otro planeta, choca con el planeta Tierra, se separan, se queda la Luna formada, queda el planeta Tierra, el planeta comienza otra vez a enfriarse, recibe muchos impactos de más rocas y todo. La Luna es una evidencia de esto. ¿Han visto la Luna con todo ese poco de cráteres? Bueno, es porque ella recibió muchos impactos también, ¿no? Sigue el tiempo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Mire cuántos millones de años pasaron, ¿no? Pues para diciembre,
en los últimos minutos hablamos nosotros de la aparición de los dinosaurios, ¿se acuerdan? Y surge la especie de los dinosaurios. Bueno, ya había vida, otras especies de vida, pero luego surgen esta especie de dinosaurios. Salen del mar las primeras especies que comienzan a respirar oxígeno y que comienzan a caminar sobre la Tierra. Evolucionan y se convierten por la gran cantidad de oxígeno que había en animales enormes. Pues los escorpiones esos eran enormes, ¿no? Las tortugas eran grandísimas, como mesas de billar. La titanoboa, que la encontraron en Colombia, en el Cerrejón, en La Guajira, la titanoboa, dicen, medía cerca de 12 a 13 metros. Es realmente un animal que podría devorarse a un Tyrannosaurus Rex. En fin, eran animales enormes por la cantidad de oxígeno que había. Entre más oxígeno hay, el tamaño es más grande. ¿Sí? De ese ser. ¿Podría decirse entonces que si un humano consume más oxígeno puede hacerse más grande? Podría ser, ¿no? Podría ser. Por eso dicen que el ejercicio, ¿no? Hace crecer a las personas, las hace estirar. Tiene su base científica. El oxígeno en la sangre, el oxígeno es el que hace crecer los cuerpos. Como hay hoy en día menos cantidad de oxígeno, los elefantes que asumen más oxígeno, las ballenas, nosotros somos más grandes y los insectos más pequeños. ¿Ya? Porque ya no hay tanto oxígeno para ellos. Bueno, están los dinosaurios. En el último minuto, ¿no? Del año, diciembre. 11 de la noche, 50 minutos algo. ¿Se acuerdan de ese asteroide que se desvió un poquito en agosto? Pues bien, ese asteroide impactó en Yucatán, México. ¿Cómo sabemos eso? Nosotros podemos ver hacia el pasado. Y hay señales. Cuando usted camina sobre la arena, usted deja señales, ¿cierto? Huellas. El hombre ha aprendido a reconocer esas huellas del pasado y por eso sabemos tanto hoy del pasado. Sabemos más del pasado que del presente incluso. Y al leer esas huellas, ese trazo, ese golpe, esos vástagos que quedaron ahí, del impacto de ese meteorito que se desvió un poquito, impactó en Yucatán, México, y causó la extinción de los dinosaurios. De no haber sido por eso, nosotros no estaríamos aquí. Ahora, dígame usted, ¿será que el destino existe? ¿Será que hay algo escrito? ¿O todo es mera probabilidad? Todo es mera entropía. La entropía es eso. Mucha gente cree que la entropía es el caos. No. Así lo define la RAE. Están mal. La entropía no es el caos. La entropía es la probabilidad de que algo pase. Es si ese hecho sucede o no sucede. Pues después de saber eso, dígame usted, ¿cómo estar seguros del por qué pasan las cosas? ¿Será suerte? ¿Será el destino? ¿Será que no era mi tiempo de ascender? Yo los invito a que le echen un poquito más de ciencia a eso, ¿no? Y se pregunten cuál será la probabilidad de ascender sin estudiar y cuál será la probabilidad de ascender estudiando. Tiren números y luego concluye. A ver si yo puedo también, ¿no? Dejar de estudiar y ascender, pero después de haber hecho los cálculos. Porque en el mundo, si estamos por algo, ha sido por la mera casualidad. Por eso estamos acá. Donde ese asteroide no se desvíe, aquí no hubieran seres humanos. ¿Cuánto tiempo hubieran vivido más los dinosaurios si ya llevaban 8 millones de años? 8 millones de años. ¿Ven?
De ahí a creer en el destino, ¿no? Por eso, o sea, los científicos, que generalmente son juzgados por no creer en Dios, tienen sus bases para realmente no hacerlo. Y para ellos el concepto de Dios es muy diferente al Dios escrito, ¿no? Al Dios que en un libro está plasmado, respetando todas las creencias. Un científico la respeta, pero para él hacen falta evidencias. ¿En dónde está Dios entonces para ellos? En el Dios de Spinoza. Yo creo en el Dios de Spinoza también, ¿no? Dirán, pero eso es otra religión. El Dios de Spinoza era ese ser que no podemos ver, pero que está ahí, en lo que no sabemos. En las leyes de la naturaleza. En ese infinito oscuro que no nos es posible acceder, porque hay cosas que todavía no podemos explicar. Ahí está Dios. No sería posible explicarlo en palabras, cómo es, ¿no? Como lo explicaron en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Te llegó el periodo, eres impura, aléjate de la familia. Y mandaban a las pobres mujeres, a las pobres niñas que tenían el periodo, a sobrevivir en el desierto, ¿no? Se les quitaba el periodo y ya podían llegar otra vez a la casa. ¿Cómo les parece la ley de Dios? A mí poco lógica, ¿no? No creo en ese Dios. No. Que si Jesús es hijo de Dios, bueno, eso tampoco lo sabemos, ¿no? Eso es fe. Eso es fe. Que si Jesús existió, hasta ahora los hechos demuestran que sí. Que si era hijo de Dios, es fe. ¿Cuál es la fe que decidas tener tú? Es personal. Es personal. Es tuya. De nadie más. Si tú decides creer en Dios fervientemente en eso, es absolutamente respetable. Porque es tu fe. Eso es tu privacidad. Nadie la puede tocar. Pero otra cosa es que quieran engañarte. Y hasta allá eso también es mi privacidad y no lo voy a permitir. No voy a permitir que a mí pretendan engañarme. Porque alguien viene y me dice, oiga, es que yo vi la bruja, es que la vi. Bueno, tráigame evidencias, ¿no? Tráigame un hechizo, no sé. Dígale que lo convierta en sapo. ¿Ya? Evidencias, ¿no? Ciencia. Ciencia. No es que Dios no está en la ciencia. Para la ciencia, Dios es eso que todavía no podemos explicar. Por eso ellos no se atreven a hablar de él. No saben todavía qué es. Ojalá pudieran encontrarlo. Ojalá. Y hay científicos buscando a Dios en el Vaticano. Uno de los mejores observatorios del cielo está en el Vaticano. Y hay astrónomos en el Vaticano. Está genial eso, ¿no? Están buscando a Dios. Están buscando evidencias de Dios. Ya no procuran negar la ciencia, no, como antes, ¿no? En el oscurantismo. Todo el daño que nos trajo el oscurantismo, ¿no? Creer que la Tierra era el centro del universo. Hoy en día sabemos que la Tierra, y que el Sol y los otros planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Y la Luna. ¿No? Hoy en día sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Pregunta, ¿el Sol gira alrededor de qué? ¿De su propio eje, Misaento? ¿De su propia qué? ¿De su propio eje? Eje, de Ya, su propio eje. ese sería el movimiento de rotación. ¿Y el de traslación? Mm, No, no sé, Misaento. ¿Y cuál es la órbita que tiene el Sol? O sea, en el centro de esa órbita, por eso es órbita, debe haber algo. ¿Qué hay? ¿El Sol gira alrededor de qué? Solamente nos enseñaron a ver hasta el Sol en el colegio, ¿no? Y sabían que el ser humano ya mandó una máquina, el Voyager 1, que ya salió de nuestro sistema solar. ¿Sabían? Ya se fue. Se fue. Ya pasó Plutón. Ya se fue. Pero de allá nos sigue mandando imágenes. Qué locura, ¿verdad?
Ya salimos del sistema solar. El ser humano ya salió. Pero a nosotros los profesores solamente nos enseñaron hasta el sistema solar del Sol y la Tierra. Hoy en día hay oscurantismo en FECODE. Triste. ¿Por qué razón? Porque ellos están yendo por un sueldo. No digo todos, la mayoría. Están yendo por un sueldo. Porque es que si no les pagan, no trabajan. No sirven para ser profesores si son así. Yo hago paro, pero sigo enseñando. Tengo estudiantes a mí que no me pagan. Este año nos tocó hacer contrato, ¿no? El año pasado muchos no pagaron y pasaron el concurso y no pagaron. Pero yo nunca detuve las clases por eso, porque mi interés es enseñar, no cobrar. Tristemente, hoy en día los docentes solamente quieren cobrar, ya no quieren enseñar. No digo todos, ¿no? Hay unos muy buenos, geniales, espectaculares y los felicito. Hay paro nacional y ellos siguen enseñando. Esos son realmente los docentes que necesitan los jóvenes de hoy, que no se queden en el sistema solar, que se vayan más allá. Bueno, tal parece, gran probabilidad, que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es donde estamos, en una orilla de la Vía Láctea, en un costado, el Sol gira alrededor de un agujero negro. No lo hemos visto, pero sabemos que está ahí, gracias al cálculo, gracias a la matemática. Los hombres como Stephen Hawking, que no podían ni respirar por sí solos, porque estaban conectados a una máquina respiradora, nos llevaron a esos recónditos lugares. Su mente lo llevó a eso. ¿A dónde quiere llegar usted? ¿Solamente a la maquetica del Sol y el planeta Tierra? Como en el oscurantismo, creyendo que la Tierra era el centro de todo, el centro de la creación. Pues yo creo que tienen que ir un poco más allá si realmente quieren hacer la diferencia, ¿no? Para que dejen de creer en la suerte y crean que nosotros somos partícipes de los resultados a través de nuestras acciones. ¿Qué acciones debe tomar usted? Pasar las hojas de un libro, ¿no? Ver un video, sacrificar más de su vida cotidiana, de música, de juegos, de parches, de social, de gente, y darle un poco más al conocimiento, porque es la única llave que le puede abrir las puertas y las ventanas que usted quiera. Ojo, las puertas y las ventanas de lo que usted quiera, no de la que usted le toque. Les dejo ese regalo entonces. Les dejo ese legado. Sigan constituyéndolo. Sigan afianzándolo. Porque de eso depende el futuro de la humanidad. Ustedes son la nueva generación. Sus hijos probablemente irán a Marte. Incluso ustedes, si se ponen las pilas, podrían ir a Marte. O al menos al espacio. Un tiquete para ir al espacio solamente cuesta 1.000 o 2.000 millones de pesos, no más. El dinero, como saben, eso no es nada. Eso es un resultado de su esfuerzo. Entre más se esfuerce, más dinero. Entre menos se esfuerce, menos dinero. Es que yo solamente trabajo mis 8 horas. Ah, bueno, solamente mereces pago de 8 horas. No más. No es la cantidad, ¿no? Es la calidad. Pero obviamente, entre más cantidad y calidad al tiempo, ahí sí funciona. Ahí sí funciona. ¿Ven ahora las dimensiones exigentes de esa prueba? Aquí está la prueba IFES, ¿no? Mire. ¿Alguna vez han leído el tratado contra el método? ¿Saben siquiera cuál era el método? Y vea todo lo que preguntan, ¿no? ¿Alguna vez habían leído
las caricaturas, ¿no? Mafalda. Kelvin. Bueno, todo esto, mire, requiere un conocimiento previo. Un conocimiento previo. A buscarlo, porque no hay otro camino. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿Algún concepto? Los escucho. ¿Alguien quiere participar? Pues mi sargento. Aló. Siga, sí, señor. Pues realmente uno, pues habla lo personal, ¿no? Casi no le he invertido al estudio. Y pues yo hoy en día tengo 35 años y mi pensamiento siempre era pues que los negocios, pues donde hubiera plata, pero la plata rápida, ¿no? O sea, yo digo, sí, bueno, que uno es de buenas para los negocios, en fin. Pero independientemente a eso, sí es bueno pues adquirir el conocimiento. Yo ni sabía lo de este body fit, pero Se le cortó el audio, Gilbert. Reina, ¿tiene algo? Mi sargento, yo pues también lo digo a modo personal. Yo me esmero de pronto por estudiar para los procesos anteriores. Yo soy 2006. Todos mis cursos ya son intendentes. Pero yo tengo un inconveniente. Yo sufro mucho de ese tipo de pereza mental a la lectura. De pronto otro método de aprendizaje frente a eso, porque me esmero por sobresalir en esa parte, pero pues siempre tengo dificultades. No. Tienes que esforzarte en leer más. O sea, como dice, ¿no? El viejo y conocido refrán. Al que no quiere sopa se le dan 2 tazas. Tu debilidad es la lectura. Tienes que leer. Tienes que leer. Busca, sí, un género que te cause pasión, Interés. que te cause interés. Tiene que haber un género que te guste. Hay lecturas de todo tipo y tiene que haber uno que te guste. Y por ese puedes comenzar, ¿no? El camino, el laberinto de la lectura. Cuentos, mira, te cuento, cuando yo era muy joven, 16 años, 15 años, me gustaba mucho leer sobre cosas paranormales. Me gustaba mucho leer noticias de gente que le cayó un rayo, o sea, cosas así, ¿no? Paranormales. Fenómenos paranormales, sí. Exacto, hay un caso de un señor que le cayó un rayo y lo dejó paralítico un lado. Le cayó otro rayo, le dejó paralítico el otro lado. Y cuando él estaba paralítico en cama, le cayó un rayo y lo mató. Y en la tumba seguían cayendo rayos. Y yo decía, hombre, pero este man tan de malas, hermano. Y eso me causó como Curiosidad. curiosidad, ¿sí? Y seguí buscando hechos curiosos y revistas. Lamentablemente en esa época casi no había, ¿ya? Porque no había esto del internet y nada de eso acá en Colombia. Sí, ya estaban llegando los computadores al Putumayo, pero pues no era muy difícil realmente acceder a uno. De ahí me metí por el cuento de los computadores y ahí me gustó mucho la programación y, esto, y pues ya me metí en el cuento de los computadores y todo eso y siempre he tenido a mi mano equipos tecnológicos, siempre, siempre. Me gusta tener incluso los mejores, ¿ya? Los mejores equipos. Yo en eso, miren, me puede decir, un carro cuesta tantos millones, yo le digo, no, si eso lo cambio por una computadora de más capacidad, mejor, mejor. Yo le invierto a un computador y no a un carro o a una moto. Precisamente
yo veía que mis compañeros, los cursitos, ellos compraban sus motos, sus carros, y yo tenía era una computadora, y me decían, no, usted tan tonto, me decían, mire eso, yo en mis carros ando con viejas, sí, ando tomando, y yo lo que tenía era una computadora, y yo en mi computadora tenía libros, ¿ven? Ni siquiera era para los juegos. Hubo un tiempo en el que salió un juego, no sé, tal vez lo conozcan, se llamaba Pedro Responde. ¿Quién lo No, mi conoce? santo. No, Pedro, no lo conozco, mi santo. Hice Yo dinero sí lo con conocí, esto. mi santo. Hice dinero con esto. No se imaginan. Vi, o sea, cómo la gente ingenua caía. Este es un juego espectacular, descárguenlo. Les aseguro, hoy en día incluso van a engañar a mucha gente, ¿sí? No se trata de engañarlos y estafarlos, no, pero es para pasar un rato divertido, ¿ya? Porque resulta y pasa que Pedro responde, ¿sí? Todo lo que le preguntes, él te lo responde, todo. Tú le dices, mira, ¿qué camisa viste la persona que está aquí al lado? Y él te responde, ¿ya? Ahora está virtual, mire, ¿ya? Ahora está virtual. Incluso hasta responde cosas del Averno, ¿no? Y todo eso, parece como diabólico. En esa época, le estoy hablando del 2002, más o menos, este conocimiento por los computadores y haber aprendido a digitar muy rápido me llevó a alimentarme gratis un año, porque ganaba apuestas. Me llevó a comprar incluso una computadora de mejor categoría. En esa época, comprarse una computadora de 5 millones, imagínense, si nosotros nos ganábamos 800.000 pesos. Imagínense comprarse una computadora de 5 millones. ¿Cómo? ¿Ve? Entonces, el conocimiento es poder, señores. Y esto me llevó a indagar mucho más y más y más de los sistemas, y ahí me fui metiendo mucho más con más libros, más ciencia, más conocimiento. O sea, hubo un principio, el interés por lo paranormal, y me llevó mucho más allá. Tienes que encontrar ese anzuelo que te va a sacar, ¿no? De ahí. Tienes que pegarte a ese anzuelo, al género literario que te guste. Y de ahí yo sé que despegan. Todos busquen un género literario que les guste y comiencen a leerlo, no importa lo que sea, novelas policíacas, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Unamuno, Fernando Vallejo con sus insultos y todo. Fernando, es genial leerlo, porque él comienza a decir hijo de puta a todo, ¿no? Y no tiene tabús para escribir. Y la literatura es prosaica, es genial, es espectacular. Además te habla de hechos reales. Puedes, no sé, leer a Mafalda, te va a hacer reír mucho cuando ya le coges el sentido a eso, a la crítica, y eso les va a ayudar, ¿ya? A salir adelante, ¿no? Yo me acuerdo mucho, mis adentros, no sé si eso lo tenga presente, de unas historietas que eran bueno, muy viejas. Mi mamá la leía, era de Memín, un negrito. No sé si usted lo acuerda. Sí. Sí, me trajo al recuerdo. Habían Esas algunas, historietas eran muy cómicas, pero pues eran prácticamente como mudas, sí, porque muy poco se hablaba, pero pues en las imágenes uno tenía como que representar de qué se trataba aquí o están, indagar. y las puedes descargar gratis, ¿ya? Aquí están. Yo por ahí les envié en estos días las de Mafalda, ¿no? Sí. Claro, Memín, yo me lo encontraba Memín en el colegio, en las bibliotecas. Oiga, me trajo ese recuerdo usted, qué chévere. Sí, es que mi mamá tenía unas historietas viejas, pero pues yo estaba chiquito y veía yo las historias de Memín. Ahí Yo están, decía, mírenlo. pero ¿quién era? Esas son, exactamente, esa misma, mi santo. Sí, es genial, Memín es genial. Es un personaje. Hay una muy buena que es también Tom Sawyer, pero ahí está en la historieta de Tom Sawyer, está el libro de Mark Twain, que era el autor de Tom Sawyer, a la orilla del Mississippi, ¿no? Y está Sí. la serie de Tom Sawyer, ¿ya? Lo importante es encontrar algo, hacer algo que me guste dentro del conocimiento,
¿Sí? Eso es lo importante, comenzar a hacer algo que me guste para meterme en este cuento de lleno, porque ya a futuro hay cosas pesadas, ¿no? Hay cosas que toca leer, por ejemplo, el Tratado del Método, el discurso, la política, la república, que toca leerlas, porque son textos filosóficos importantísimos para el desarrollo social. El tema el arte de la guerra, el príncipe de Maquiavelo, todo eso hay que leerlo, o sea, porque es literatura universal, ¿no? Y son textos complejos, a veces son aburridores, pero cuando yo ya he desarrollado el hábito de la lectura, estos los puedo abordar sin problema. Lo importante es que lean. Eso es lo que se necesita. Bueno, entonces, queridos estudiantes, espero hoy haberles aportado un granito de arena a su examen. Continúen en ese proceso académico, no desvelen, no decaigan, porque sé que a futuro van a cosechar muchas cosas buenas. Bien, Presidente, muchas gracias, señor. Dios lo bendiga. Sí, señor. Muy amable por dedicar este espacio y este tiempo que debiera hacer de pronto para su familia o para sus seres queridos, porque de todas maneras no es fácil, ¿no? No es fácil. Eso usted lo hace más que todo es por entrega, por compromiso, por dedicación. Para los compañeros también agradecerles. No es fácil, no es fácil, pero cuando uno se mete en el cuento a leer, usted quiere seguir leyendo y leyendo y leyendo. A usted no le interesa nada más, sino sus amigos y demás que han sido o con los que usted ha compartido, usted ya los deja a un lado porque son cosas someras, cosas vanas. Usted amplía el conocimiento, la forma de usted expresarse, la ortografía, la caligrafía y demás aspectos, ¿sí? O sea, usted entra a un mundo de conocimiento donde usted se supera, donde usted es alguien más. Es eso, básicamente ahorrar y aprovechar a comprar libros, y llenar una enciclopedia, llenar un mundo de conocimiento en su cabeza, armar una enciclopedia en su cabeza y asimismo tener una fuente investigativa, una fuente de conocimiento en su casa, donde usted se sienta más cómodo en su habitación y demás. Mi intendente, no me queda más que agradecerle, Dios lo bendiga grandemente, mil bendiciones y nuevamente gracias por este espacio, por este tiempo, mil bendiciones, señor. Dios lo bendiga. muchísimas gracias, Pérez, muy amable. Muchas gracias, mi sargento. Dios lo bendiga también. Vale, igualmente. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan un buen día. Gracias, Gina, igualmente, muy amable. Joan, igualmente. Oscar.